hoy te presentamos las 11 motos de dos tiempos más potentes jamás fabricadas. Vamos a empezar con la número 11, la Kawasaki H2 Mach 4 750. La Kawasaki H2 Mach 4 750, con sus 74 caballos de fuerza, dominó las pistas en esa década. Con 3 cilindros refrigerados por aire, esta moto se convirtió en una leyenda de los 750 centímetros cúbicos. Tenía todo lo que el público esperaba, y con solo 50 centímetros cúbicos más que su antecesora al H1. La Vince 250 es la número 10 en este ranking. Esta moto es una joya moderna con 80 caballos de fuerza, fabricada con fibra de carbono y un diseño sofisticado. Esta moto es ligera y extremadamente potente. La Vince 250 es probablemente una de las motos de dos tiempos más geniales que se fabrican actualmente. Un grupo de antiguos ingenieros de Ferrari formó una empresa llamada Vince Motors y comandada por Vincenzo Mattia para crear motocicletas de dos tiempos ultra ligeras, exóticas y modernas con un diseño sofisticado que logra el máximo rendimiento. La primera moto de Vince Motors fue una V-Twin de 100 centímetros cúbicos, seguida de esta versión 250. El nombre 250 significa 250 en italiano. En el lugar número 9 encontramos a la Yamaha RD500 LC. Con sus 90 caballos de fuerza, marcó el comienzo de una era de réplicas de carreras GP. El motor de la motocicleta fue construido para carreras de carretera. La atención al detalle en el diseño de la motocicleta logró alcanzar un peso total de 187 kilos, solo unos 45 kilos más que el modelo de competición. Hoy es un artículo de colección que todo entusiasta desearía en su cochera. Para tener una, se deben soltar al menos $20.000, teniendo en cuenta que su lanzamiento fue a mediados de la década de 1980. Puesto 8. Suzuki RG500. La Suzuki RG500 revolucionó el MotoGP en 1974. Con su diseño de motor cuadrado y sus múltiples títulos mundiales, es una leyenda de las dos tiempos. En primer lugar, este nuevo modelo de la marca japonesa los encaminó hacia 7 victorias consecutivas en los campeonatos de constructores, 4 títulos mundiales y 50 victorias en carreras individuales. A pesar de las victorias obtenidas y el excepcional rendimiento de estos motores, a partir de los años 80 se comenzaron a aprobar legislaciones más estrictas en torno a las emisiones y a los ruidos, lo que produjo una transformación en el mercado. Lentamente los motores de dos tiempos comenzarían a desaparecer, pero antes la RG500 produjo una de las últimas evoluciones en este tipo de vehículos. El modelo RG500 Gamma, presentado en 1985, se inspiró en la versión de carreras con el diseño de cigüeñal cuadrado de 4 y 2 y alcanzó los 95 caballos de fuerza. En séptimo lugar aparece la Bimota V Due Evolution, quien prometió mucho con sus 110 caballos de fuerza, pero enfrentó problemas técnicos que llevaron a la quiebra a la firma italiana. Sin embargo, sigue siendo una moto fascinante en la historia del motociclismo. Desarrollada a lo largo de 8 años, la motocicleta de 145 kilos presentaba un motor bicilíndrico en V de dos tiempos refrigerados por líquido de 500 centímetros cúbicos y 110 caballos. Como muchas, murió a manos de los límites de emisiones. Bimota utilizó su tecnología de inyección directa de combustible para hacer viable la versión de carrera V-Due, pero no impresionó y resultó problemática. La fábrica italiana Bimota fue creada en 1973 por 3 ingenieros italianos. En la actualidad, el accionista mayoritario de Bimota es la empresa japonesa Kawasaki. Sexta posición, la Yamaha TZ750. Con 120 caballos de fuerza, fue la preferida de los corsarios, dominó numerosas carreras y sigue siendo una de las motos de competición más exitosas de los años 70. La moto ganó numerosas F750, Daytona 200 y carreras de clase abierta, y apuntaló muchas trayectorias individuales,
como por ejemplo la del legendario Ron Haslam. El estatus mítico de la TZ750 fue confirmado por la revista estadounidense Motor Cyclist, quien la calificó como la motocicleta de carreras más notoria y exitosa de la década de 1970. Era capaz de alcanzar las 180 millas por hora. Una verdadera belleza. Quinto lugar para la Kawasaki KR500, con su chasis monocasco de aleación, también con 120 caballos de fuerza. Fue poderosa pero poco exitosa en la pista. Aún así, su diseño innovador la hace inolvidable. Al igual que Suzuki con la RG500, Kawasaki presentó un diseño de motor cuadrado en la KR500. Sin embargo, el motor de 2 tiempos de 500 centímetros cúbicos estaba alojado en un chasis monocasco de aleación, lo que lo hacía más liviano incluso en estado húmedo y mucho más potente que la Suzuki. Era poderosa, pero aún era demasiado pesada y fue discontinuada porque Kawasaki no logró cerrar la brecha tecnológica con sus rivales. 4. Honda NS500 123 HP. La Honda NS500 con 123 caballos de fuerza llevó a Freddie Spencer a ganar el campeonato mundial en 1983. Por un lado, la RC500M de 2 tiempos se destacó en el Campeonato del Mundo de Motocross, mientras que la NR500 de 4 tiempos tuvo problemas en el Grand Prix del mundo. Por lo tanto, Honda desarrolló el NS500 utilizando la tecnología probada de 2 tiempos en un diseño V3 único, que combinaba 3 motores de motocross en uno. El resultado fue un motor compacto y ligero, un modelo que combinaba tecnología probada con un diseño innovador. 3. Ronax 500 160 HP. La Ronax 500, con 160 caballos de fuerza y solo 46 unidades producidas, es una pieza rara y costosa. ¿Quién quiere adquirir una? Debe prepararse para pagar no menos de $136.000. Esta moto de competición para las calles desafía a las superbikes de 1000 centímetros cúbicos, ya que con solo 145 kilos es mucho más liviana que otros modelos. Ronax, la compañía, buscó un desempeño sin restricciones en las carreras de motocicletas con modelos a los que definió como puros, salvajes y progresivos. Esta moto ayudó a la empresa a desafiar la idea de que las motocicletas de 2 tiempos estaban desactualizadas. Casi en la cima de este top 11, posicionamos a la Suter MMX 500. Con 195 caballos de fuerza, es una fantasía hecha realidad. Diseñada como si la MotoGP nunca hubiera cambiado motores de 4 tiempos. Es una joya de ingeniería. La motocicleta está propulsada por un motor V4 de doble manivela de 576 centímetros cúbicos. La MM500 pesa 127 kilos y alcanza una velocidad máxima de 193 millas por hora. Poco más de 310 km por hora. No apta para cualquier bolsillo, ya que su precio ronda los $130.000. La fábrica Suter planeó, en principio, producir solo 99 unidades, por lo que se trata de una edición limitada y súper exclusiva. Y en el número 1, la Honda NSR 500.
con sus impresionantes 200 caballos de fuerza en 1990, lo que representa aproximadamente 400 HP por litro. Esta moto dominó las pistas en los 90 con Michael Doohan a bordo. Acumuló 54 victorias en carreras de 500 centímetros cúbicos sobre la moto, incluidos 5 títulos consecutivos de 1994 a 1998, en una demostración de dominio nunca antes igualada. Y ahí lo tienen, amigos, las 11 motos de 2 tiempos más potentes jamás fabricadas. Cada una de estas máquinas ha dejado una marca indeleble en la historia del motociclismo. ¿Cuál es tu favorita? Déjanos tu opinión y no olvides suscribirte para más contenido sobre la vida en dos ruedas. Hasta la próxima, nos vemos en la pista.